9 de la mañana, 2 minutos. Y ustedes saben que el próximo miércoles está previsto que arribe una nueva tanda de las vacunas de Pfizer-BioNTech, que en parte van a ser destinadas ya a inocular a los adultos mayores, que obviamente están esperando desde el comienzo de la vacunación el empezar a integrarse al sistema de vacunado. Buen momento para recibir al doctor Dardo Roldán, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, para conocer algunos detalles de esta situación. Primero que nada, doctor, el placer de tenerlo. Buenos días y sea bienvenido. Buenos días para ustedes y para la audiencia. Antes de preguntar mucho de lo que nuestra audiencia nos ha ido acercando, dudas razonables que se pueden tener sobre la vacunación, me gustaría fundamentalmente a usted como presidente de la sociedad preguntarle cuál es el ánimo de nuestros adultos mayores, es decir, qué es lo que a nivel de sus colegas se palpa para tratar de entender un poco también quienes no estamos tal vez directamente dentro de esa franja de mucho riesgo que genera el coronavirus. ¿Cómo se están sintiendo frente a la situación de la pandemia, al último avance que ha tenido la pandemia en nuestro país? Bueno, son diferentes situaciones. En primer lugar, las personas mayores están con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre y algunos también con muchas dudas por toda la información que está circulando. Pero por otro lado, los colegas son los que más se están vacunando. O sea, el equipo de salud ha tenido una muy buena respuesta, a diferencia de otras campañas de vacunación, que los equipos de salud a veces eran muy resistentes a recibir vacunas, sobre todo, por ejemplo, con las campañas de la gripe en forma anual. Y en este caso, el equipo de salud se está vacunando de muy buena forma. Y eso quiere decir que los que nos estamos vacunando somos los que les tenemos que dar la información apropiada y de primera mano. El otro problema es que hay mucha gente que no tiene información de primera mano, que está opinando, me refiero al barrio, al almacén, al supermercado y no a otras personas, sino... Entonces, muchas personas mayores llegan diciendo, el vecino me dijo que escuchó a alguien que escuchó. Entonces ahí se desvirtúa un poco y es cierto que con esta vacuna o esta situación de pandemia, la información está al alcance de todos y todos pueden pensar y decir cosas diferentes. Pero lo cierto es que los que les tienen que transmitir esa seguridad lo están haciendo, porque tanto el equipo de salud, el gobierno, los científicos y los estudios están diciendo que las vacunas son seguras y que estimulan a vacunarse. Pero justamente en esa franja etaria es en la que hubo más información encontrada con respecto a las vacunas. Seguramente eso también sustenta esas dudas que están apareciendo. Se han ido haciendo estudios paulatinos con respecto a la efectividad y conveniencia de cada vacuna con respecto justamente a ese rango etario. Quizás es una buena instancia para echar un poco de luz sobre esa situación, porque incluso ha ido cambiando de un día al otro. Claro, es así, porque han pasado cosas que llevan a mayores confusiones. Por eso es bueno siempre ir aclarando todas esas situaciones. En primer lugar, lo que pasó fue que cuando se empezó a tratar de adquirir la mayor cantidad de vacunas desde nuestro país, la que en ese momento mostraba mayor seguridad y mayor efectividad era la vacuna Pfizer, y por eso el Estado consideró que la estrategia era al equipo de salud y a las personas más vulnerables vacunarlas con la que en ese momento era la más segura y la más efectiva para proteger de la enfermedad y de la muerte. Después lo que fue pasando es que se anticipó la llegada de las otras vacunas que se iban a destinar al resto de la población. Por eso también se decidió iniciar la vacuna con la que llegó en las poblaciones que se estaban estratégicamente planificados. Y se siguió postergando el inicio de las personas mayores para poder vacunarlas con esta vacuna que en el inicio era la más segura y la más eficaz. Luego se fue viendo que las otras vacunas también eran seguras y eficaces. Y la otra duda que se puede generar es que lamentablemente en los estudios de prueba de las vacunas, como en todos los remedios y en todos los medicamentos, las personas mayores generalmente quedan de lado en esos estudios. Entonces lo que pasa es que se hacen las pruebas en jóvenes y en adultos jóvenes y se traspolan los resultados a las poblaciones adultas mayores. Al empezar a vacunar,
se fue viendo que las vacunas sobre todo eran seguras. Después está la discusión si son eficaces o no, pero que no hacen mal. Entonces eso es muy importante, claro, que creo que es uno de los miedos que tienen las personas mayores o los familiares de las personas mayores que están en una situación más vulnerable, es que yo tengo miedo que les haga mal. Exacto. Entonces mal no les hace, y es cierto que las personas mayores, como todo en el organismo va envejeciendo, el sistema inmunitario también, entonces la duda que puede generar es qué tan eficaz es al generar anticuerpos por dar la vacuna, pero hasta ahora se ha visto que tanto una cosa, o sea, que es segura y que es efectiva, claro, también en personas mayores. Usted decía muy bien recién, hay mucha información que va cambiando, es decir, que a ustedes mismos, que son quienes tratan con esa población, seguramente, como uno escucha casi a diario a los diferentes médicos decir, hasta ahora sabemos tal cosa, exacto, hasta ahora sabemos tal otra. Por ejemplo, sabíamos hasta determinado momento, y esto ha sido cuestión de horas, que la vacuna Sinovac iba teóricamente hasta los 60 años. No porque fuera malo, siempre se nos dijo, no exacto, porque fuera malo dársela después de los 60. No había información de su efectividad. Apareció esa información. Eso hizo que las autoridades de gobierno ya ampliaran la franja ahora de 50 a 70 años. Uno entiende esas personas que puedan estar entre esa década, ¿verdad?, de los 60 a los 70, que puedan tener cierto recelo frente a todo lo que se dijo anteriormente y ahora de golpe me pueden dar la vacuna. ¿Podemos explicarle cuáles son los mecanismos que hacen que ahora sí se diga hasta 70 años es efectiva la vacuna? Claro, es eso que estábamos hablando ahora, que a medida que se fueron vacunando más personas, se empezaron a vacunar más personas mayores y se está viendo que la efectividad de la vacuna, a pesar de la inmunidad de las personas de esa edad, es efectiva. Eso quiere decir que genera los anticuerpos suficientes para permitir al cuerpo defenderse de esta enfermedad. Pero también eso es otra duda que es bueno también conversarlo, y es que ¿para qué es buena la vacuna? Entonces, porque a pesar de vacunarnos como en otras vacunas, podemos adquirir la enfermedad. Pero entonces hay distintas efectividades, unas tienen más efectividad para prevenir la enfermedad propiamente dicha, pero otras también son muy efectivas a la hora de prevenir las internaciones y las muertes por esta enfermedad. Entonces, en esta etapa ya la diferencia entre efectividad entre una y otra vacuna no es tan importante como lo era en el inicio, cuando no había tanta información. Y con respecto a las franjas de edad, sí, el equipo asesor del Ministerio fue estudiando la efectividad de la vacuna y por eso se ampliaron las franjas de edad que se vacunan con una y con otra. Hay otro gran tema que está en el tapete en las últimas horas. Se habló que por el mecanismo COVAX Uruguay va a estar recibiendo la vacuna AstraZeneca. Se había hablado de un plazo de 90 días que ya está corriendo. Y he visto varios comentarios. Como todos sabemos, en la Unión Europea ha habido casos de trombos por esta vacuna. Se habló de 2 muertes en estas últimas horas, en este fin de semana. Un maestro también, ahora también un último caso por casos similares. Y veo los comentarios que dicen, bueno, pero supongamos que pongan la vacuna de AstraZeneca para vacunarme a mí. Y yo quiera que me vacunen, pero no con la de AstraZeneca. ¿Qué pasa en esos casos? Uno puede decir, yo quiero sí vacunarme, estoy en este rango, pero esta me da miedo. O cómo se maneja en esos casos y qué información tienen sobre esos casos, sobre todo de AstraZeneca, que haya llegado a Uruguay, que realmente sea así como está pasando en la Unión Europea. Eso es todo como tú lo planteas. Quizás no sea una pregunta exclusivamente para mí, porque yo no estoy en los lugares donde se deciden esas cosas. Sí es cierto que ha llegado esa información y sí es cierto que al país todavía no ha llegado esa vacuna, y seguramente el equipo asesor esté trabajando en ver qué seguridad tiene esa vacuna para no exponer a la población a una situación que ya se está viendo en otros lados que está sucediendo. Hay que ver si eso está vinculado o no directamente a la vacuna o a la predisposición que podía tener algún paciente por esa situación. Y después, con respecto a lo otro, la vacuna hoy por hoy es voluntaria. Sí es cierto que de acuerdo a la población de riesgo en que se está, no hay posibilidades de elegir. Por más que a mí me parezca más segura una que otra, no tengo la posibilidad de elegir. Estamos recibiendo la que nos está tocando, porque ese es el gran problema que está habiendo en el mundo.
no es la vacuna o qué vacuna, sino la disponibilidad de la vacuna. Nosotros, por suerte, en el país, no sé si es por suerte, pero seguramente por el trabajo de mucha gente, estamos recibiendo buenas vacunas, buena cantidad de vacunas, y se está vacunando a la población de mayor riesgo en inicio, que fueron los docentes, el personal de salud, ahora vienen las personas mayores, y después veremos qué información recibimos con respecto a esta vacuna que tanta controversia está llegando en este momento. Doctor, obviamente, mientras está transcurriendo la conversación, la gente vio que yo me había estacionado, por decirlo de alguna manera, hasta 70 años, y están preguntando qué pasa con los demás de 70. Obviamente, primero informar o reinformar, porque esto por lo menos forma parte del plan de vacunación que ha planteado el Ministerio, que con esta segunda partida que llega el miércoles de Pfizer es que se iniciaría en parte la vacunación en los residenciales de ancianos. Y allí ya estamos hablando de una cobertura a nivel de todas las edades que haya en el residencial de ancianos, porque además el personal del residencial también es vacunado. O sea que allí no va a haber limitante de edad. No, ahí no. Cuando se comience con la vacunación dentro de los residenciales, se va a vacunar independientemente de la edad y también al personal. Lo que ahí también, esa situación de que la vacuna sea voluntaria, también nos encontramos con situaciones de que hay pacientes o familiares de pacientes que tienen estas dudas, que hemos tratado en todo este tiempo de despejarles y sobre todo de dar la mayor cantidad de información y calidad de información para que puedan recibir la vacuna y generar esa inmunidad que tanto necesitamos para que esos establecimientos vuelvan de a poco a tener una vieja normalidad. Pero también es importante que también hay mucha gente que todavía por desinformación o por subestimar este problema, porque también debemos reconocer que en todo este año hay gente que subestima el problema o que entiende que esto no es un problema y ya está pensando, bueno, van a vacunar a papá, me lo voy a llevar a comer a tal lado. Todavía, a pesar de las vacunas, a pesar de darnos la primera dosis, la segunda, todavía tenemos que mantener las medidas de seguridad, el distanciamiento, la protección con el uso del tapabocas, la higiene de manos, el alcohol, porque no es la solución para allá. Es una excelente solución para más adelante, pero todavía tenemos que mantenernos protegiendo al que está al lado y a nosotros mismos. La gente que está en los residenciales, alguna vez escuché una cifra, corríjame por favor, de que las personas institucionalizadas no son tantas como uno cree. O sea que estamos hablando de cerca de 15.000, puede Exacto. ser. No son tantas como personas mayores hay. La proporción de personas mayores que viven en instituciones de larga estadía no son la mayoría. Generalmente se estima, porque todavía no tenemos datos confiables y claros, se están elaborando en este momento seguramente, son en el entorno del 4 al 5% de las personas mayores de 65 años. Ahí está. Entonces, esto lo digo porque para darle tranquilidad a la gente que la vacunación en los residenciales va a ser una vacunación relativamente rápida, porque si bien la cantidad semanal que llega de Pfizer-BioNTech está en el entorno de los 50.000, creo que la primera 52.000, está en ese entorno. También nos han dicho las autoridades que a partir no sé de qué semana ya suben a 60 y pico de miles. A lo que voy, no es que se van a agotar las vacunas en los residenciales, sino que seguramente a partir de allí quedará un remanente de vacunas que es de suponer pase entonces a toda esa población de riesgo que no está institucionalizada. Exacto, es lo que ha pasado hasta ahora. Se ha priorizado determinada población, cuando se ve que las vacunas alcanzan, se amplía el margen para poder seguir dando a la mayor cantidad de gente posible. Y sí, cuando se calcula que con ese embarque se va a completar el personal de salud que aún no ha sido vacunado y se iniciará, porque eso era la planificación y la estrategia que tenía el Ministerio de Salud Pública. Y después sí, seguramente los mayores de 70 y los mayores de 80 y los mayores de 90 serán... Sí, la población prioritaria, obviamente, a vacunar. Le digo que en este momento lo que está por colapsar es la producción de Arriba Gente con el cúmulo de preguntas que hay, de todo tipo. Pero hay algunas preguntas que convergen hacia lo mismo y que tiene que ver con el hecho de que los adultos mayores quieren consultar a sus médicos porque tienen muchas preguntas sobre el tema de vacunas y sus médicos no los están atendiendo. Por ejemplo, preguntan, y es una pregunta muy recurrente,
si para darse la vacuna ese día la medicación que habitualmente esa persona toma la tiene que seguir tomando igual o no. Es decir, es una de las tantas preguntas que seguramente Sí, porque es personal, casi cada caso es uno diferente. Que quiere trasladarle a su médico. ¿Qué está pasando con la relación médico-paciente en este momento? Que hay gente que se nos queja de que sí, pero el médico no me recibe. Y que además se acaba de anunciar que se posterga hasta el 1 de mayo la presencialidad en muchos casos de la consulta médica, justamente debido a este aumento de casos, por lo menos en algunos departamentos que se van a especificar hoy. Exactamente. Es cierto que debido a que hay un aumento notorio de los casos en la sociedad en general, sí se está hablando de que se va a extender un poco más la vuelta a la presencialidad. De todas maneras, se están haciendo teleconsultas y consultas telefónicas. Es cierto que a veces con la misma agenda que se hacía en otro momento, con la misma cantidad de números por paciente para que los médicos puedan hacer las consultas telefónicas. Lo otro que se está haciendo son las consultas domiciliarias, que eso sí existe y sí se está haciendo, a pesar de la situación. Entonces se está tratando de no juntar gente dentro de los consultorios y sí sacar y extender un poco más la atención. Claro. Fuera de los centros de salud. Yendo a la pregunta concreta, sí, que tomen la medicación habitual y que hagan la vida habitual. Cuando les toque ir a vacunarse, que vayan con toda la medida de protección. Y es importante, eso a mí me tocó darme la primera dosis días atrás y la verdad que la organización en los vacunatorios es muy buena y es muy amigable y es muy seguro. Sí. Entonces es importante, pero igual que vayan con la protección, con el tapaboca, alcohol ahí disponible, que mantengan las distancias, que no se haga, que las personas mayores también, hay que reconocerlo, son muy de hacer cola, que traten como se les da una hora de no llegar media hora antes, sino unos minutos antes es suficiente. Nos cuentan desde producción que, bueno, entre toda esa ola de mensajes que están llegando con respecto a este tema, hay uno recurrente y es, por ejemplo, cómo se explica que de repente se pueda acceder a un espectáculo, como pasó el sábado con 2.700 personas, y que no se pueda ir a consulta con el médico. Me imagino que esa es otra de las tantas preguntas en ese margen que se repiten. ¿Qué se le dice a una persona que de repente en un residencial está desde el 13 de marzo guardada absolutamente sin contacto? Muchos casos los hay, y con este tipo de situaciones. Y es muy difícil explicarlo, es muy difícil, pero nosotros nos tenemos que, porque nos dedicamos a eso, tratar de explicar la del residencial. La del espectáculo público no depende exclusivamente de nosotros, si bien entendemos que quizás sea exagerado tener esa posibilidad, pero nosotros dentro de los residenciales el problema que hay es que son lugares cerrados, con mucha gente, y que están justo los que son más vulnerables a adquirir la enfermedad y a morirse por ella. Entonces, por eso nosotros hemos trabajado mucho en tratar de evitar el ingreso del virus a los residenciales. Pero lamentablemente también, como ha aumentado los casos en la sociedad, también los que trabajamos allí somos también gente que puede estar contagiado, que se puede enfermar, y por eso también trabajamos mucho en extremar las medidas de prevención en el personal, tanto durante el trabajo como fuera del trabajo. ¿Cómo se está manejando la atención de la salud mental de estas personas que muchas veces perdieron contacto con su familia, con sus amigos, con el mundo exterior, con pisar la calle, con salir a ver la luz del sol? ¿Se han acrecentado las medidas? ¿Qué está pasando con esa otra pata del problema? Sí, con respecto a la salud mental y al caer desde el punto de vista anímico, más allá de aumentar los síntomas de depresión o algún elemento de confusión por un deterioro cognitivo, las personas que están en los residenciales por lo pronto tienen otra contención, que es el personal y que es la gente que trabaja allí, que por lo menos puede detectar en forma más precoz, y sus vidas, si bien ha cambiado, que no pueden salir mucho, es más o menos la vida que venían llevando hasta ahora. Lo que nos preocupa más en ese aspecto son los que están fuera de los residenciales, porque son personas que estaban bárbaras, con una vida de relación con otras instituciones, van a un club, van a un grupo de amigos, se juntan a pasear, y esas personas son las que han cambiado drásticamente su forma de vivir, y esas son las personas que no solo desde el punto de vista afectivo y anímico han bajado, sino que también desde el punto de vista físico. Unas personas que estaban acostumbradas a ir al club, a nadar todos los días, van perdiendo masa muscular, adaptación a la movilidad, y aumentan también otros problemas de salud física y no solo mental con esta situación.
Doctor, tenemos que ir cerrando y obviamente nos han quedado muchísimas preguntas. Esto me genera, si se quiere, una iniciativa, una idea que tal vez hasta le traslado a usted como presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría. ¿No le parece tal vez que sería bueno para este sector etario el tratar de llegar a través de campañas de información en donde se pudieran por lo menos estas preguntas que, como decía Vero, algunas de ellas son muy recurrentes, es decir, se reitera la misma duda, como puede ser lo del tema de si puedo tomar la medicación o no, qué pasa con los diferentes tipos de comorbilidades, etcétera, etcétera, más allá de que hay casos que son puntuales, que solamente pueden ser hablados con el médico, pero hay generalidades que me parece que de repente para este grupo etario, no sé, pienso en el plan Ibirapitá, pienso en plataformas que tenemos, o hasta los propios medios de comunicación, pero ya pensado como una campaña concreta para estos grupos, para darles un poco de tranquilidad si es que, bueno, no logran finalmente tener ese encuentro cara a cara que quieren tener con su médico. Estoy de acuerdo, es una excelente idea. También la ejecución de ella tiene sus limitaciones. Nosotros también somos una sociedad científica que tenemos nuestras limitaciones de recursos humanos y recursos económicos, y también la realidad es que todas esas estrategias que usted menciona a veces no acompañan a las personas mayores porque no son lo que más vende o lo que más interesa. Generalmente de las personas mayores se habla en momentos críticos y en momentos que hay un problema. Entonces sí es algo para trabajar para adelante para poder mantenernos en comunicación. Le doy ya una idea y le doy un contacto. Bueno. El contacto lo tiene ahí. El doctor Pablo Mieres es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ahora cuando usted sale, que ya viene el ministro Mieres a hablar con nosotros, se pasan teléfonos Perfecto. y creo que sería una excelente oportunidad de atender a un grupo muy importante de personas a través, obviamente, de organismos como el BPS. Es decir, estoy pensando en aquellas instituciones que ya tenemos y que simplemente lo que estamos hablando es de llegar a tratar de informar a mayor cantidad de adultos mayores que, reitero, en este momento han colapsado totalmente líneas telefónicas, todos los medios de comunicación, con muchas preguntas que estaría buenísimo poder responderles. Es que eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente con las personas mayores. Hay muchas personas que trabajan para que este grupo de edad esté bien. No solo porque es su trabajo, sino hay mucha gente que lo hace en forma desinteresada, en forma voluntaria. El tema es que están muy separados. A veces nos cuesta juntar a todos para más o menos manejar siempre la misma información y llegar a la mayor cantidad de personas. Es un trabajo difícil que estamos tratando de llevar acá le podemos dar por lo menos el puntapié inicial. Bueno, doctor, fue un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con el doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría.